Bueno, pues vamos a continuar entonces con los ficheros. Ya os dije, teníamos que ver ficheros de texto, es decir, ficheros en los que se almacena texto plano, en ASCII o en Unicode, que eso ya lo hemos visto, con los file reader y file writer y los buffers de entrada y de salida. ¿De acuerdo? Eso ya lo sabéis cómo se hace. Ahora vamos a ver ficheros binarios, esto es ficheros en los que se escriben datos básicos, y lo siguiente que vamos a ver va a ser cómo escribir directamente un objeto o un fichero. Entonces, lo que hoy vamos a ver es cómo coger y escribir datos primitivos de Java, es decir, enteros, doubles, cadenas también, en un fichero. Pero lo que se van a escribir ahí son básicamente los bytes uno detrás de otro, por eso se llaman ficheros binarios, ¿vale? Porque si, por ejemplo, tú cuando escribes un entero en un fichero, si por ejemplo un entero ocupa 4 bytes o 8 bytes, pues lo que se escriben son esos bytes allí directamente, ¿vale? Si después escribes un double, pues se escriben allí directamente y así sucesivamente hasta que acaba el fichero, ¿vale? Entonces, os voy a hacer un ejemplo cómo sería la escritura y cómo sería la lectura, y luego también, si nos da tiempo, pues os hago cómo se guardaría un array list directamente en un fichero binario, ¿vale? Bueno, me creo la nueva clase que se va a llamar ficheros binarios, ¿vale? En esta clase lo que voy a tener va a ser un main, y en ese main voy a escribir en un fichero binario y luego lo voy a leer, ¿vale? Public static void main string args, ¿vale? Obviamente necesitaré un fichero de la clase file, un objeto de la clase file, mi fichero, y new file, cuando sea new file fichero.dat. Cuando sea un fichero binario, no le pongáis extensión txt, ¿vale? Porque no es un fichero de texto. Y si os vais creando por ahí ficheros que no son de texto, si le ponéis txt se van a intentar abrir con el bloc de notas. Entonces, eso te va a fallar y cuando lo abras no se va a ver nada. Ese va a ser un formato específico para tu programa. Lo puedes abrir con un editor hexadecimal para ver los bytes que hay uno detrás de otro, pero en principio ese va a tener el formato que tú te creas, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a hacer precisamente lo que tú decías antes, que si no existe el fichero, pues se lo va a crear, ¿vale? Si no mi fichero .exist, mi fichero no existe, entonces mi fichero create new file, ¿vale? Hay que capturar la excepción, como estoy escribiendo en el disco, hay que capturar yo exception, con lo cual la voy a poner para que la lance el main. Así, de esta forma no va a estar esto lleno de trycatch, pero ya digo, exactamente igual que lo dije en el otro ejemplo, en vuestro programa, cuando lo hagáis, pues lo que tenéis que hacer es capturar las excepciones y recuperar del error o relanzar la excepción, ¿vale? Lo que se debe de hacer a la hora de manejar excepciones. Bueno, si no existe me lo creo. Y ahora, para escribir en ficheros binarios, es decir, para escribir byte en un fichero, ¿qué clase necesito? Pues voy a usar una clase que se llama FileOutputStream, ¿vale? FileOutputStream, es decir, un stream de salida, un flujo de bits de salida, es decir, que sale de tu programa y se escribe en lo que es el disco, ¿vale? Entonces, me creo el objeto FileOutputStream, FileOutputStream, por ejemplo, igual a new FileOutputStream, y este recibe un objeto file, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ahora, con esto ya puedo leer y escribir bytes directamente en un fichero. Pero lógicamente yo no quiero escribir bytes. Bueno, o podría querer escribir bytes, pero eso es un lío, ¿vale? Porque tendría que coger y ir leyendo 0 y 1 y luego eso convertirlo a enteros, convertirlo a lo que sea. Entonces, para no tener necesidad de escribir directamente
byte al fichero, hay una clase que se llama data_output_stream, que me permite coger un stream y escribir datos básicos en ese stream, es decir, enteros, double, cadenas, booleanos, short, todos los datos básicos que tiene Java. ¿Vale? Lo puedo comentar aquí, pues esto. ¿De acuerdo? Pues data output string igual a new data output stream, y esto que es lo que recibe, un file output stream. ¿Vale? Y ahora, ya teniendo esta clase, aquí puedo coger yo y escribir datos básicos en mi fichero. ¿Cómo? Ya tengo aquí una serie de métodos que me permiten escribir datos básicos. Write boolean para escribir un booleano, write byte para escribir un byte, write char, write double, write float, write int, write long, write short, ¿vale? Es decir, tengo uno por cada uno de los tipos básicos, write y el tipo que sea, y además tengo otro que se llama write UTF, que me permite escribir una cadena de caracteres. Acordaros que las cadenas de caracteres no son un tipo básico, sino que son objetos de la clase string, pero tenían algunas características que las asemejaban a los tipos básicos. Entonces, hay uno que se llama writeUTF, que me permite escribir cadenas. Entonces, ¿qué es lo que queréis que escriba? Podemos escribir un entero, un double y una cadena, ¿vale? Bueno, write in, pues yo qué sé, podemos poner 23, ¿vale? Punto write double 44.5, ¿vale? Y punto write UTF, y aquí pues le pasamos una cadena. Ácido desoxirribonucleico. Esa, pues ácido desoxi. Desoxi. S-O-X. Dex. Desoxi. Desoxirribonucleico. ¿Yo cómo se llamaba ese? Desoxirribonucleico. OADS. ¿Vale? Desoxi. Cerrar el data output string. ¿Vale? Y el file output string. ¿Vale? Porque dos cierra, uno para cerrar el data output string, otro para cerrar el file output. File output string es una clase que te permite, digamos que sacar bytes de tu programa y meterlo en un fichero, ¿vale? ¿Y el data output string es una clase que coge un flujo de bytes, coge un file output string y te permite que en lugar de escribir byte a pelo ahí, pues puedas escribir un entero. Tú, por ejemplo, en el file output string tienes un método que es write, ¿vale? Tienes varios métodos write que escriben byte, ¿sabes? Que si tú quisieras escribir solamente byte, los puedes escribir aquí. Pero eso tendría que ser byte, uno detrás de otro, 0 y 1. En principio tú de eso no te tienes que preocupar, que eso es lo que se llama abstracción. Tú aquí escribes un entero y ya llegará al archivo como llegue, ¿vale? Pero como funciona internamente es que tú aquí coges un entero y el data output string lo que hace es leer ese entero y ver los bytes que contiene ese entero. Y ahora esos bytes los escribe en el file output string, utilizando el write del file output string. El data output string lo que hace es que te convierte un entero o un tipo básico a flujos de bits, ¿vale? Entonces, ¿para qué quieres un flujo de bits? Lo puedes querer para escribirlo en un fichero, pero también lo puedes querer para otra cosa. Por ejemplo, para escribirlo en una base de datos, o para mandarlo a través de una red, o para cualquier cosa que se te ocurra, ¿vale? Por eso son dos clases separadas. Esta hace una cosa y esta hace una cosa.
Esta escribe un flujo de bytes a fichero y esta lo que hace es convertir tipos básicos en flujos de bytes. Cada clase hace una cosa. Una se dedica a convertir tipos básicos a flujos de bits y otro se encarga de convertir flujos a ficheros. Entonces, si en un momento determinado no quiero escribirlo en un fichero, sino que quiero mandarlo a través de una red, a través de un socket, pues lo que cambiará será esto, pero esto no. ¿Vale? O quiero escribirlo en una base de datos, pues ya me la apañaré para convertir un flujo de bits en algo que pueda guardar en una base de datos. Tendré una clase que haga eso, pero el data_output_string va a seguir funcionando igual. ¿Ha quedado claro? Con esto cogemos y escribimos en un fichero, ¿vale? Una serie de datos. Y ahora vamos a leerlo. De hecho, si lo ejecutamos, que efectivamente aquí, en la carpeta principal, se ha creado un archivo que se llama fichero.dat. Si lo intento abrir, por ejemplo, con el Notepad++, pues lo que hay aquí es basura, me sale eso de ácido desoxirribonucleico, pero al final lo que se ve es basura realmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que está intentando interpretar el editor este de texto es como texto los caracteres, los bytes que se han escrito ahí. Pero ahora lo que vamos a hacer es coger y leerlo. Para leer de un fichero, ¿qué es lo que necesito? Pues si para escribir utilizar un flujo de salida, voy a utilizar un flujo de entrada para leer, ¿vale? Lo que se llama un objeto de tipo file input stream, ¿vale? Que recibe el objeto input_stream, recibe el objeto file, ¿vale? Y ahora eso me permite que un flujo de bytes se lean desde el fichero y entre en mi programa. Ahora necesito una clase que me interprete ese flujo de bytes como tipos básicos. Un objeto data input string, ¿vale? Data input string igual a new data input string y recibe en el constructor el file input string. Y ahora este método data input y ahora el data input string tiene ya aquí métodos que ahora se van a llamar pues read byte, read char, read double, read in, read utf, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es ir llamando a esos métodos para leer lo mismo que antes había escrito. Lógicamente lo tengo que leer en el mismo orden que lo he escrito. Si he escrito un entero, un double y una cadena, tengo que leer un entero, un double y una cadena. Ese es mi formato de fichero. Si no lo leo en ese orden, lo que va a leer va a leer unos bytes y los va a interpretar como lo que sea, pero al final lo que va a coger de ahí va a ser basura. Entonces, siempre hay que leer en el mismo orden que escriba. Pues, voy a crear mi entero, int a igual a ie.readIn, ¿vale? Leo un entero, reo un double d igual a die.double, igual que este era writeUTF, hacerlo con readUTF. Cat igual a, ya lo dejo como 10, readUTF, ¿vale? Y ahora, ya por último, bueno, sí, voy a imprimir y, lógicamente, muy importante, die.close y die.close. Bueno, una vez hecho todo esto, vamos a ejecutarlo. Y efectivamente os aparece que los valores leídos son 23, un espacio en blanco, 44,5 y ácido desoxirribonucleico. Ten en cuenta que esto te está escribiendo bytes ahí directamente.
Entonces, si tú, por ejemplo, leyeras ahora primero el double y luego el entero, no te lo va a interpretar bien, los va a encajar en el otro. De hecho, si queréis lo podemos cambiar. ¿Te gusta esto? ¿Ves? Que ahora te da por aquí un 0, un 44, vete tú a saber qué, y lo de ácido desoxirribonucleico si lo pone bien. Porque ha mezclado los bytes del double con los bytes del int. Como lo has leído en el orden contrario, pues ha mezclado unos con otros. Por eso siempre hay que leer en el mismo orden que está sobrescrito, que está escrito. Lo voy a dejar bien. ¿Y cómo sabes que ha llegado al final del fichero? Pues fíjate, si el fin de fichero es detectado, en ese caso se lanza una EOF exception, ¿vale? Lanza una excepción. Y así de sencillo es escribir tipos básicos en un fichero.